Bueno, pues muy buenas. Aquí hoy domingo 31 de enero pues deseo compartir otro vídeo acerca de cómo podemos hacer una nación indestructible, ¿no? Especialmente aprovechando la historia de España con sus cosas buenas y sus cosas no tan malas, aunque algunos sí fueron bastante malas. Aprovechar la historia de España para llevar a cabo una unión entre los países americanos y, si es posible, España, ¿no? España, en este caso, como servidora a esta nueva nación, ¿no? Porque esta nación es la que tiene la fuerza para defender la libertad. En tiempos anteriores, quizá, debía España ser la que recibiese el servicio de América para poder proteger a los europeos en general de las invasiones musulmanas. Con esto no quiero decir que todos los principios de la religión musulmana sean malos, sino simplemente su forma de entender a veces la guerra santa o de hacer política como pueden haberla hecho cualquier otro tipo de hombre gobernante, ¿no? Pero este no es el objetivo de mi vídeo. El objetivo de mi vídeo es cómo podemos hacer una nación indestructible, ¿no? Una nación unida frente a los poderes que pueda usar Satanás, a los hombres de los que pueda servirse, los sistemas políticos como el comunismo chino, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como hoy es el día de reposo, he querido hablar un poquito del día de reposo. Y de hecho, he buscado versículos en la Biblia, en Éxodo 20, del 8 al 10. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien, en los primeros vídeos hablé de cómo el Señor dedicó 6 días en la creación para hacer su obra, ¿no? El Señor hizo la obra del Señor y el séptimo día lo dedicó al descanso, para que nosotros tengamos esa capacidad de dedicar toda nuestra vida a centrarla en Cristo, de forma individual, desde nuestra libertad individual, y por tanto colaborar cada uno desde su nivel de responsabilidad individual también para hacer una nación indestructible. Necesitamos dedicar un día a la semana a Cristo, ¿no? El séptimo. Y como dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué significa santificar? La santificación, ¿no? Pues tiene que ver con la perfección espiritual y moral. La santidad indica pureza de corazón y de propósito. Andar con santidad delante del Señor, ¿no? Entonces, creo que eso lo explica muy bien. Es el día para que nosotros nos dediquemos a desarrollarnos espiritualmente, a pensar qué es lo que debemos hacer para seguir a Dios, ¿no? Para pensar qué es lo que necesitamos mejorar. Es el momento de hacer una autocrítica, ¿no? Sana, ¿no? El arrepentimiento es algo divertido porque consiste en, bueno, yo no me da cuenta de que esto no lo estaba haciendo del todo bien. Señor, yo quiero hacer esto, pero no lo voy a poder hacer completamente bien. Por favor, ayúdame a hacer el resto, ¿no? Y solo por eso hacemos que el Señor nos brinde un amor inconmensurable. Nos llenamos de su amor y así nos convertimos en una luz al mundo. Y si todos los ciudadanos de una nación hicieran eso, harían que esa nación estuviera centrada en Cristo. Y una nación centrada en Cristo se convertiría en una potencia con mucho poder, usado por la sabiduría de Dios, de acuerdo con la rectitud. Y sería una nación que siempre estaría protegida, tendría la capacidad de ser indestructible, ¿no? Y haciendo esto, nosotros podemos ser los defensores de la Constitución, de los principios constitucionales de los Estados Unidos, ¿no? Y auparnos sobre el hombro de esos principios democráticos y reforzarlos, ¿no? Y ponernos de pie sobre ese gigante que es la Constitución estadounidense y traer los principios de la Biblia, los principios de Cristo, para proteger ese concepto de política. Y de esta manera
pues ser fuertes frente a la forma que tiene Satanás de organizarse, ¿no? Que ya no pretende corromper tanto a algunas religiones, como puede haberlo hecho en el pasado, o diferentes organizaciones, gobiernos elegidos por un pueblo que tiene honradez, sino al contrario, pretende sustituir estos gobiernos, estas religiones por su propio reino, ¿no? Ya no necesita camuflarse. Por eso mismo necesitamos hacerle frente. Quiero testificar realmente que el día de reposo es un día que puede nutrirnos mucho espiritualmente. Y al hacerlo, hacemos que una nación tenga la fuerza para llevar los principios de Dios y de la democracia inspirada por Dios, como es la Constitución de los Estados Unidos, a la siguiente generación. Y si no lo hacemos, pronto la sociedad se olvidaría de Dios y sus principios se irían olvidando. Y puede que al principio no se note, porque aunque una persona, por ejemplo, que es atea, porque no le han enseñado a los principios de Cristo en su infancia, o los ha rechazado, digamos que es una persona que todavía tiene muchos de los valores del cristianismo, pero la siguiente generación va a tener a una persona menos centrada en Cristo, menos moral, probablemente con un estándar moral menos alto. A lo mejor es una mejor persona, ¿no? Pero es un estándar moral menos alto que irá a la siguiente generación. Y eso va a provocar, en términos generales, que la moral vaya reduciéndose, ¿no? Y se compara con la parábola de la rana, que si la metes en agua hirviendo directamente, salta. Pero si la metes en agua fría y la vas calentando poco a poco, no va a saltar y se va a morir allí dentro, ¿no? Por eso es necesario meter los principios de la Biblia a la Constitución estadounidense, para que la única forma de quebrarla sea yendo de frente y no poco a poco, como ha ocurrido en Estados Unidos, que pretenden quebrar su Constitución metiendo el pecado poco a poco, metiendo pues, diferentes ideologías y socialismo poco a poco, hasta que llega un momento que las personas están cerca de hervir y no se dan cuenta y no saltan, ¿no? Dicen, no, esto no. Y cuando estén hirviendo, y podría ser, ¿no? Cuando estén hirviendo, se darán cuenta y no podrán salir porque ya están quemándose, ¿no? Entonces, por eso es importante poner esta defensa basada en la verdad, ¿no? En la libertad, pero también en la responsabilidad individual conforme a la verdad. Y creo que la racionalidad de los principios biológicos, científicos, coinciden bastante con lo que las enseñanzas de la Biblia, ¿no? Del cristianismo, porque al final Dios es el creador y la naturaleza también responde a Dios. Por tanto, la naturaleza acaba respondiendo a Dios, y por tanto la ciencia acaba respondiendo a Dios. Y ya está. Esta es la idea de construir una sociedad sin prejuicios hacia Cristo, sino totalmente abierta a Cristo y sólida en Cristo. Y comparto esto con mucho cariño para que podamos ser fuertes y no decaer nunca. Saludos y feliz día de reposo para aquel que me quiera escuchar. Saludos.